Hola, buenas tardes, estimados amigos, un programa más del Derecho Cada Día. En el día de hoy nos acompaña, como habitualmente lo hace, el abogado Claudio Escudero, experto en Derecho Laboral, pero además hemos decidido invitar a otro integrante del estudio Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, que es el licenciado en Ciencias Jurídicas, don Gustavo Alvarado. ¿Cómo estás, Gustavo? Voy a saludar primero a Gustavo y después voy a saludar a Claudio. ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, buenas tardes, Marco Antonio, Claudio, a los auditores en general. Estoy muy bien, contento, gracias por la invitación. Espero que no sea la última, le advierto desde ya, así que voy a tratar de Bien, estar a la Gustavo. altura de los Bien. auditores, ¿no? Gran licenciado en Ciencias Jurídicas y que trabaja muy estrechamente, además, con Claudio Escudero. Yo diría que trabaja más estrechamente con Claudio que conmigo. ¿Cómo estamos, Claudio? Muy buenas tardes. Hola, Marco Antonio. Bienvenido, Gustavo. Bienvenidos, Gracias. queridos auditores. Mire, en realidad, efectivamente, tenemos un buen invitado. Es mi brazo derecho en el área judicial. Así que con él y con Marco Antonio esperamos hacer un buen programa y atender sus dudas que obviamente vienen cuando uno vuelve al trabajo después de estar desconfinado en esta época. Exactamente. Bueno, por eso hemos invitado a Gustavo, entre otras razones, porque es la temática que vamos a tratar hoy día. Él la viene estudiando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y también prestando o ayudando al estudio a prestar asesoría justamente en esas materias, valga la redundancia. Bien, el título además del programa de hoy es como bien decidor, ¿no? Porque se llama De vuelta al trabajo. De vuelta al trabajo. Y bueno, yo creo que ustedes son las dos personas más indicadas en nuestro estudio justamente para hablar de esta materia. Entonces, cuéntanos un poco, Claudio, esto del término de la cuarentena y con ello qué va a pasar con todo esto, la suspensión del empleo por acto de autoridad, pacto de suspensión, todas estas cosas que la gente y nuestros auditores han escuchado, han leído por todas partes, pero tratemos de aterrizar con qué nos vamos a encontrar. A ver, hoy día muchos trabajadores estaban afectos a suspensión del empleo por acto de autoridad y otros habían convenido o pactado esa misma suspensión del empleo. Entonces, ¿qué ocurre? Puede ocurrir que en el fondo quienes estaban afectos a suspensión por acto de autoridad, uno de esos actos de autoridad era la cuarentena. Si cesó la cuarentena en el lugar de trabajo, donde funciona la empresa, donde funciona la pyme, donde funciona la oficina, y vuelve a trabajar, ese trabajador se reincorpora a sus labores presenciales, ¿frente a qué escenario se puede encontrar? Eso es un poco lo que redondea el programa de hoy. ¿Cuáles son las distintas, circunstancias que él puede enfrentar y de qué manera debe enfrentarlas? Entonces, ese es un aspecto medular dentro del programa y ahí vamos a ir analizando las distintas aspectos que pueden presentarse. Bueno, Gustavo, y dentro de lo que plantea Claudio, ¿cuáles serían, a tu juicio, las circunstancias, las situaciones que podrían enfrentar las personas que deben volver al trabajo? A ver, si es que tienen que volver. Obvio. Claro. A ver, hoy por hoy tenemos un escenario diametralmente diverso a los años anteriores, ¿no? Hoy por hoy tenemos diferentes modalidades de trabajo que antes no conocíamos, por lo tanto son nuevas formas que el trabajador puede desempeñar sus funciones. Y en ese sentido, tal como decía Claudio, existen diversas formas de que el trabajador se vincula con la empresa y que naturalmente cada una de ellas tiene sus particularidades, sea teletrabajo, trabajo a distancia, trabajo presencial, compartiendo ambos aspectos de cada una. Por lo tanto, yo creo que va a ser un programa interesante y queremos abordar todas estas aristas, todas estas nuevas formas de relacionarnos con los empleadores. Pero la primera pregunta a ambos, Claudio, para ir en orden, ¿no? ¿Qué pasa exactamente
con aquella relación laboral que se encontraba o que se encontraba suspendida. ¿Ah? O se pactó la suspensión, porque podrían ser dos situaciones, ¿no? Claro. La suspensión del empleo o el pacto. Aclaremos esa situación de inmediato porque es como la más frecuente, ¿no? Mira, a ver, en primer lugar, la primera modalidad que estableció la Ley de Protección del Empleo era la suspensión de este por acto de autoridad. Imaginemos una empresa que funcionaba en la comuna de Santiago, que por medida sanitaria fue, digamos, acogida a cuarentena. Durante esa cuarentena era un acto de autoridad que impedía funcionar, ¿ya? Mientras duró ese acto de autoridad, ese empleador pudo acoger a sus trabajadores a la suspensión del empleo, y ahí recordemos que él se hacía cargo del pago de las cotizaciones por el 100%, y el Estado, a través del seguro de cesantía, cubría lo que era la remuneración o parte de él. Bueno, terminó la cuarentena en la comuna de Santiago. Entonces surge la primera pregunta. ¿Debe reincorporarse ese trabajador? Imaginemos que él vive en la comuna de Puente Alto, que sigue en cuarentena. Entonces, ¿está obligado ese trabajador que reside en una comuna afecta a cuarentena a trasladarse a su empresa que está situada en Santiago, que está en etapa de transición? Esa es la primera pregunta. Y ahí, bueno, vamos a desarrollarla junto a Gustavo. Pero Gustavo, dime una cosa a propósito que está diciendo Claudio, porque efectivamente Claudio está planteando una situación que perfectamente se puede dar. Pero vamos a lo más sencillo, Gustavo, a lo más sencillo. Hoy en día, pensemos que no hay cuarentena ni en la comuna donde vive el trabajador, ni en la comuna donde está ubicada la empresa. Pregunta, Gustavo, ¿esa suspensión del empleo termina? ¿El trabajador tiene que reincorporarse? ¿El empleador está obligado a recibirlo? ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es la situación? Ok, en el ejemplo que tú planteas, Marco Antonio, dicho reiterándolo, ¿no? Que no existe ninguna medida sanitaria vigente, que no existiera ninguna medida sanitaria vigente. ¿Qué cesa la causal de suspensión? Mira, vamos a ser sí, súper sencillo para la gente. Cesaron las causales que justificaban o en las que se basaba la suspensión. Ok, en no ese hay razón caso, para argumentar la suspensión. En ese caso, los trabajadores y los empleadores tendrían que volver a la habitualidad de sus funciones, vale decir, el trabajador a la empresa, y la empresa nuevamente estaría obligada a no tan solo las obligaciones que implicaba pagar sus cotizaciones, sino tendrá que pagar su remuneración. Dicho de otro modo, vuelven a estar vigentes ambas obligaciones, que es prestar el servicio y que el servicio sea presencialmente y que el servicio sea remunerado, en el contexto que no existe ninguna medida. Eso es independiente si esta medida fue pactada o si esta medida nació a la vida, ¿no?, a raíz de una suspensión por decreto de autoridad. Perfecto. Y Claudio, la situación que tú estabas planteando, entonces, que esa es más compleja, ¿no? Claro, esa es más compleja. Gustavo nos aclaró, ahora vamos a una situación más compleja. Yo vivo en una comuna en cuarentena, por decirlo de alguna forma. Y trabajo en una donde se levantó la cuarentena. Tú ponías el caso Puente Alto y Santiago, me parece. Sí, total. Bueno, en ese caso, el trabajador no está obligado a concurrir a sus labores. Y así lo ha dicho la autoridad laboral. Porque de alguna manera él sigue enfrentando una cuarentena y sería ilógico que, salvo que fuera una actividad esencial, que ese trabajador que por razones sanitarias está confinado en un lugar, se trasladara a otro que está desconfinado porque hay mejores índices para poder desarrollar las actividades. Entonces, no está obligado a asistir a su trabajo si él vive en una comuna que está sujeta a cuarentena y el lugar de trabajo está en una que está en etapa de transición. Es salvo que sea una actividad esencial, porque en ese caso no le afecta la cuarentena en ninguna circunstancia. Por lo tanto, me parece a mí
en lo personal que queda bastante claro esto del cese, por decirlo de alguna forma, de la suspensión, salvo que ustedes quieran agregar algo, Gustavo o Claudio, en este sentido, para que vayamos avanzando quizás con otras dudas, con otras consultas. No sé si ustedes quieran redondear este tema del cese de la suspensión. En el fondo, el régimen de suspensión termina y vuelve el régimen normal que existía antes de la suspensión. Vale decir, el empleador tal tiene cual que la relación laboral de sus obligaciones y el trabajador las de él. Perfecto. Gustavo, ¿tú quieres agregar algo que se nos esté escapando? Sí, obviamente esto lo vamos a abordar un poco más adelante, ¿no? Pero desde luego aclarar que esta vuelta a la normalidad va a tener una excepción respecto de cuando las partes han pactado la reducción de la jornada laboral. Eso es una medida, un pacto entre las partes que no va a tener incidencia en él que se mantenga o se levante las medidas sanitarias. Porque ese puede estar sujeto a un plazo diferente que los otros, ¿no? Porque el otro está sujeto a esta condición de que se mantenga este decreto de autoridad o acto administrativo y no un plazo, que es diferente lo que sucede con Gustavo, el pacto de reducción. Súper buen punto, Gustavo, buen punto. Entonces, para aclararle, ¿no?, a nuestros auditores, por ejemplo, ante la disyuntiva tanto de trabajador como de empleador, de no haberle puesto término, ¿no?, a la relación laboral, ellos pactaron, ¿no?, una reducción, ¿no?, una reducción, y pensemos que fue de corte indefinido. Disculpa la pregunta que puede parecer un poco obvia, ¿no?, pero pactaron una reducción definitiva. Eso quiere decir que el contrato de trabajo sigue así hasta que se vuelva a modificar, es decir, no tiene ninguna incidencia el cese de la suspensión. Entonces, eso corre por otro camino, por otra cuerda. Así es, salvo, porque hay que hacer un distingo, ¿no?, entre aquella modificación a la relación laboral de orden común, ordinario del derecho laboral, que por cierto, en cualquier estado, no necesariamente en un estado de catástrofe, se puede pactar, ¿no?, y aquellas que dicen exclusiva relación con la ley de protección al empleo. Esas sí tienen un tiempo de vigencia. La ley no lo dijo exactamente, sino lo puso un máximo. Y esas pueden ser pactadas, pueden tener una vida en el derecho de máximo 10 meses. Si lo llevamos lo aterrizamos, eso significaría que estos pactos podrían estar perfectamente vigentes hasta febrero del año 2021. Perfecto. Complementando, Marco Antonio, lo que dice Gustavo, también este regreso a la normalidad, podría el empleador decir, miren, ¿saben qué? Si volvemos todos los trabajadores a la empresa, podemos poner en riesgo la salud, la vida de los trabajadores. ¿Por qué no pactamos ahora una reducción de jornada laboral y trabajamos por turnos? Y de alguna manera, en la medida que ambas partes estén de acuerdo, esa también podría ser una medida, un punto de vista de cuidado de la salud y vida de los trabajadores. Pero porque es otro problema, Claudio, también un súper buen punto, ¿no? Porque, bueno, todos hemos presenciado entre ayer y hoy, ¿no?, las noticias. Yo, por ejemplo, veía imágenes del centro Santiago y parecía Navidad, para serlo bien honesto, ¿no? Parecía víspera de Pascua. Entonces, porque claro, aquí de verdad no le podemos seguir echando la culpa a las autoridades de ningún tipo. O sea, los primeros que debemos cuidarnos somos nosotros mismos. Es decir, son los empleados y los empleadores. Son las personas que a mi juicio están llamadas en primer lugar a ser responsables. Entonces, tú ahí estás señalando o tocando un punto que para mí es súper relevante, porque claro, Gustavo comentaba muy bien de que se vuelve, entre comillas, a la normalidad de la relación laboral. Pero, ¿cómo se hace en medio de una pandemia donde sabemos que se corren riesgos que son ciertos? En definitiva, si no se toman ciertas medidas al interior de cada empresa. ¿Cómo conjugamos todo esto? ¿Cómo puede conjugar? Porque el empleador también está metido en un tete ahí, ¿no? En una situación compleja para él. ¿Cómo se hace esto? Mira, a ver, de partida yo como empleador, lo primero que haría, me asesoraría con mi mutual de seguridad
y con mi prevencionista de riesgo. De manera que ellos establezcan algún protocolo para de a poco insertar a esta empresa en la normalidad. Y dentro de ese protocolo, una medida que a mi juicio podría ser adecuada es la reducción de la jornada, establecer turnos, establecer equipos de trabajo de manera que si contrae el virus un miembro de un equipo, no contagia al otro equipo, porque no se topan. Entonces, esa podría ser una medida adecuada, pero, insisto, aquí yo creo que quien debe llevar la orientación a la empresa es el prevencionista de riesgo o la mutualidad de seguridad. Ahora, Gustavo, estas reducciones, por ejemplo, de jornada, porque en el fondo se trata de hacer turnos, en definitiva, lo que estaba planteando Claudio, que parece súper razonable, eso evidentemente, Gustavo, tiene que ser pactado, es decir, tiene que ser de común acuerdo, porque efectivamente una reducción también de jornada podría llevar una reducción, por ejemplo, de remuneraciones, ¿o no, Gustavo? Absolutamente. Por regla general, el derecho laboral, todos los acuerdos o modificaciones al contrato, ¿cierto?, deben ser de mutuo acuerdo entre las partes, y son muy pocas las excepciones que el empleador puede unilateralmente alterarlas, ¿no? Esta no es la excepción. Por lo tanto, aquellos trabajadores que pactan con su empleador deben hacerlo, ambos de común acuerdo, estar los dos de acuerdo y conocer cuáles son las nuevas reglas del juego, ¿no? Ahora, una pregunta para los dos, como especialista en el ámbito laboral. Sigo en la línea de lo que ustedes están conversando. Imaginémonos que yo soy un empleador súper preocupado, súper responsable, como imagino que son la mayoría, ¿no? La mayoría de los empleadores, como también lo son los trabajadores, que son personas responsables. Entonces, el empleador hace todo lo que indica Claudio. Consulta a su prevencionista, a la mutual, etcétera, y trata de implementar, ¿no?, un protocolo. Pero resulta que por distintas razones no lo puede implementar, justamente por lo que tú dices, Gustavo, porque las variaciones, ¿no es cierto?, en la relación laboral tienen que ser pactadas de mutuo acuerdo. Entonces, ¿qué se hace frente a una disyuntiva? La pregunta va para cualquiera de los dos, Gustavo, o para los dos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Porque hay empleadores que se van a encontrar en esa situación. ¿Es una causal de despido, por ejemplo? Es una interrogante que puede tener cualquier persona, ¿no? No sé qué les parece. Sí, a ver, las obligaciones, aquí hay que entender, y aquí los auditores también es importante que lo tengan muy presente, que acá las obligaciones no recaen única y exclusivamente en el empleador, ¿no? Estas son, ambos tenemos responsabilidad. Uno como trabajador también debe adoptar los protocolos que las autoridades han dispuesto y que deben ser cumplidas por cada uno de nosotros. Mantener el uso, por un ejemplo, ¿no?, el uso de la mascarilla, no tan solo en la empresa, sino en el trayecto quizás también. Entonces, quiero decir con esto que acá no debemos nosotros entregarle toda la responsabilidad de que esto funcione al empleador. Esto es un trabajo en equipo, un trabajo conjunto de toda la empresa, y por supuesto que los trabajadores son partícipes de estos nuevos escenarios. Y sobre esa base, me gustaría hacer presente que lo que hemos conversado hasta ahora, si bien es cierto, son posibles soluciones a la contingencia que nos estamos enfrentando, yo quisiera mencionar que tenemos hoy por hoy una ley que no es transitoria. Recuerden que la Ley de Protección al Empleo tiene una fecha de caducidad, ¿cierto? Tiene un objetivo puntual y luego no va a tener no va a operar, no va a ser. ¿Cuál es esa fecha, Gustavo? ¿Recuerdas esa fecha, Gustavo? La de caducidad. No hay una fecha. Esto está sujeto, digamos, hasta que se mantengan estos decretos de autoridad, estas medidas sanitarias. No, correcto, sí. Quizás la pregunta te la formulé mal. No es que tenga una fecha exacta, ¿no? Pero de que depende de la vigencia, en definitiva. ¿De qué depende la vigencia? Depende que se mantengan o no las medidas sanitarias y que esta pandemia, digamos, sea definitivamente erradicada. Esa es la condición para que esta ley se mantenga en la vida, ¿no?, y pueda ser ocupada por todos nosotros. Pero quiero detenerme un poco, ¿no? Es una ley condicionada a ciertas circunstancias, en definitiva. Naturalmente. Entonces, lo que hemos conversado sobre una ley que tiene una fecha de término, pero tenemos una ley que no es transitoria.
es una ley que tiene carácter permanente, que es la ley de teletrabajo y trabajo a distancia. Y sobre esa base yo creo que sí puede darnos ella una respuesta a soluciones duraderas en el tiempo respecto de esta relación de los trabajadores con su empresa. La ley de teletrabajo, creo que es una ley muy interesante. Perfecto. Sí, sí, Claudio, siguiendo ahí el tema que puso arriba de la mesa, ¿no, Gustavo? He escuchado críticas, y muy bien fundadas, sin ir más lejos, en el Pulso de la Tercera, no sé si fue ayer o hoy, sale un comentario muy crítico hacia la ley. A mí no me extrañaría, ¿no? Porque aquí en este país cuando se dictan leyes siempre falta el gramo para el kilo, ¿no? Siempre falta el gramo para el kilo. Pero donde es una ley que en definitiva vino a establecer muchos requisitos y en definitiva creando problemas para una eficiente relación laboral de teletrabajo. No sé qué opinas tú, Claudio, pero me pareció bastante bien argumentado esa columna que leí en el Pulso del diario La Tercera. A ver, lo que ocurre es que, tal como decía Gustavo, el trabajo a distancia y el teletrabajo, una modificación al Código del Trabajo, se incorpora un título al Código del Trabajo. O sea, esa modalidad de trabajo va a subsistir más allá de la duración de esta pandemia. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que a propósito de la pandemia, esta ha sido como un salvavidas para muchos puestos de trabajo que pueden desempeñarse bajo esa modalidad. Pero quizás, frente a esta contingencia que es actual, las medidas, los reglamentos que se han establecido en relación a ello, establecen efectivamente muchos requisitos para su implementación y además que de alguna manera tienen plazos cortos para ser aplicados y hay un esfuerzo, va a tener que realizarse un esfuerzo importante de parte de los empleadores para poder cumplir con todos esos requisitos, porque o sea, una cosa es el teletrabajo y otra es el lugar donde se desempeña, si están las condiciones de higiene, si este lugar cumple con las condiciones de seguridad, está el tema de la desconexión, etcétera, etcétera. Y hay muchos, digamos, aspectos también psicológicos que inciden en esta forma de trabajar. Por ejemplo, el aislamiento social respecto a sus compañeros de trabajo, el aislamiento social en su grupo familiar. Entonces, hay muchos aspectos que deben enfrentarse ante esta modalidad y que ante la premura quizás no han podido ser visualizados de la mejor manera y tienen que aplicarse en lo inmediato. Claro, porque Gustavo después no vaya a ser aquí como que los cuidados del sacristán mataron al señor cura, ¿no? Es decir, son tantos los requisitos, tantas las exigencias en definitiva que deben cumplir los empleadores que casi les va a salir mejor no celebrar, ¿no? Contratos bajo la modalidad de teletrabajo, lo cual también va a perjudicar a muchas personas que sí podrían prestar adecuadamente servicios bajo esta modalidad, incluso no solamente adecuadamente, sino que eso sería lo óptimo, ¿no? No sé qué opinas tú, Gustavo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantean, ¿no? Es efectivo que esta ley de llamada de teletrabajo, trabajo a distancia, impone muchas cargas que la mayoría de ellas recaen sobre el empleador, ¿no? Entonces, claro, se cuestiona que en definitiva no contribuye del todo como uno esperaría que sea recogida por los empleadores y utilizada como una herramienta no transitoria, sino permanente, justamente por estos requisitos, pero lo que yo he visto con buenos ojos es que esta nueva normativa del teletrabajo está entendiendo que la obligación no solo recae en el empleador. Eso me gustaría destacarlo, ¿no? Es más, uno de los requisitos actuales que surgió a propósito de la dictación de reglamento de la ley del teletrabajo, también le impone una obligación al trabajador, que debe hacer un diagnóstico certero, veraz, ¿cierto?, del entorno,
Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Un camino de ayuda recíproca. De lo contrario, claro, el empleador Claro, se va a ver muy tentado a no hacerlo. claro, porque Gustavo, discúlpame que lo pregunte así de forma tan brutal, ¿no? Pero claro, luego se han ido dictando reglamentos que tú y Claudio conocen muy bien, pero al menos lo que yo he escuchado, lo que he leído, eh, y lo he escuchado y lo he leído de personas que también entienden la materia, ¿no? Pero me da la sensación como que esto al principio se implementó pensando un poco menos que el trabajador era una suerte de inimputable, que es una persona que no es capaz de elegir qué es lo que más le conviene a él. Entonces, la verdad es que estamos casi en presencia de un infante al cual nosotros tenemos que cuidar. Yo entiendo que el derecho laboral es protector, ¿no? Del trabajador, por muchas razones, pero de ahí a tratarlo casi como si fuera un imputable, un infante, que no es capaz de tomar decisiones autónomas en orden a si le gustaría o no le gustaría trabajar mediante el sistema de teletrabajo, al menos a mí me queda esta sensación. No sé si esto se ha mejorado, como tú bien dices, Gustavo, o Claudio también, con reglamentos o con interpretaciones, con dictámenes, no tengo la menor idea, pero yo al menos me he quedado con esa impresión, sinceramente me he quedado con esa impresión y que bueno, estamos en presencia de personas que no son capaces de tomar decisiones autónomas. Lo que ocurre es que, a ver, convengamos lo siguiente, tal como tú dices, el derecho laboral es un derecho protector porque entiende que las partes, empleadores y trabajadores, están en una situación de desigualdad. Pero también, muchas veces también, las personas cuando adoptan decisiones, quizás no evalúan todo el entorno que ello significa, porque, y lo hemos visto hoy día, cuando nosotros estamos teletrabajando, entre comillas, desde nuestras casas, eso incide en las labores de la casa, en las actividades hogareñas, incide de alguna manera en establecer distintos horarios. Entonces, ¿cuál es la idea? En definitiva, el entorno dentro del cual se desempeña esta labor mediante el teletrabajo sea acorde con la salud, con la seguridad y con el desempeño del trabajador. Entonces, eso es lo que busca la normativa. Pero insisto, esta normativa que no surgió a raíz de la pandemia, sino que estaba pensada para implementarse, hoy día ha sido, a mi juicio, una buena alternativa para, de alguna manera, distanciar a la gente, para velar por su cuidado, por su seguridad en cuanto a su salud. Y yo creo que ha sido efectiva. Vamos a ver si en el tiempo, más allá de esta pandemia, perdura o no, porque ahí es cuando debemos evaluar en su globalidad a esta ley. Quizás hoy día, enfrentada a esta contingencia, no es todavía, o es temprano para hacer una evaluación de esa naturaleza. Claro, porque yo creo que esto en definitiva también se impuso por la necesidad, ¿no? Y se ha cumplido como buenamente se pueda, ¿no? Pero no me gustaría el día de mañana imaginarme escenarios como que a los empleadores le empiezan a multar o lo que sea, ¿no? A demandar por una serie de cuestiones que en definitiva son responsabilidad autónoma de cada uno, ¿no? Porque como tú bien dices, Claudio y Gustavo, capaz que el día de mañana entonces resulta ser que yo estoy desarrollando teletrabajo y como quizás estoy pasando por un periodo matrimonial bastante malo, ¿no? Y me peleo todos los días con mi mujer, bueno, capaz que termine intentando echarle la culpa a mi empleador de los problemas psicológicos que hoy día me está causando el trabajar en la casa. Porque podríamos llegar a extremos francamente increíbles en este sentido, ¿no? Y esa fue una decisión que en su momento esta persona tomó autónomamente, ¿no? Entonces al final pareciera ser, insisto, que los cuidados del sacristán van a terminar matando al señor cura. Pero no sé, en el caso, sí. En el caso, sí. Por ejemplo, que las partes convinieron esta modalidad
después del ingreso del trabajador, o sea, estando vigente la relación laboral, ahí cualquiera de ellas, en forma unilateral, puede decir que quiere volver al trabajo presencial. Por ejemplo, en el caso que tú mencionabas, que obviamente... Y esperemos que no sea real el ejemplo, ¿no? Sí, no, afortunadamente Esperemos que el no. ejemplo sea solo un ejemplo. Afortunadamente no, porque estoy viviendo en la casa al lado. Oye, no. No, la verdad es que yo creo que siempre lanzo estos ejemplos yo, ¿no? Porque a la audiencia le queda más claro, evidentemente que lo que señala Claudio es muy relevante, ¿no? Que cualquiera puede, ¿no? Pero perdona, Gustavo, a raíz de lo que dijo Claudio hizo un distingo, dijo, ¿en qué caso solamente se podría alterar unilateralmente? Lo que dice Claudio, a ver, existen personas que su relación laboral nació como lo que nosotros conocemos normalmente, trabajar en la oficina, ¿no? Lo que Correcto. todo el Sí, mundo sí, sí, sí. hacía, ¿no? Sí, presencialmente. Y esas personas, a propósito de esta pandemia, pactaron con su empleador que su forma de trabajar iba a ser a través del teletrabajo. Gustavo, perdona, me vas a matar, pero lamentablemente hay personas que son más importantes que nosotros, que son los patrocinadores de Radio Hoy. Y el máster está desesperado haciéndome hasta señales de humo para que vayamos a comercial. Así que a la vuelta retomamos el tema, Gustavo, contigo. Encantado. Adelante, máster. Bien, de vuelta con nuestros queridos auditores, Gustavo, Claudio. Hablamos en off precisamente que todo esto del teletrabajo es algo relativo, ¿no? Porque en definitiva es algo que no lo hemos podido probar tampoco, porque en definitiva como que hemos estado obligados a hacer teletrabajo, porque efectivamente si estoy afecto a cuarentena, bueno, quiera o no quiera, es la única forma como voy a poder trabajar. Así es que, en realidad, contarle a los auditores que esto del teletrabajo realmente se va a poder medir, se va a poder evaluar cuando, en definitiva, volvamos a un periodo de normalidad. Pero, Gustavo, tú estabas haciendo una distinción súper importante en materia de teletrabajo que es importante no dejarla ahí en el aire. Perfecto. A ver, en este tenemos dos, vamos a poner un ejemplo, dos trabajadores. El primero comenzó a trabajar para la empresa determinada con una modalidad presencial. Y a propósito de esta pandemia, él con su empleador decidieron cambiar esta forma presencial de realizar su servicio y la cambiaron por el teletrabajo. Ahí tenemos el primer ejemplo, ¿no? Y el segundo ejemplo es aquel trabajador que durante este momento, durante esta pandemia, ¿no? Esta situación excepcional que estamos viviendo, fue contratado por una empresa, pero de un inicio fue contratado en la modalidad de teletrabajo. Esos son los dos casos que uno puede encontrar con esta ley, ¿no? El primero de ellos, aquel que su contrato original era presencial y luego lo cambió, él, de manera unilateral, sin necesidad de que esté de acuerdo el empleador, puede decidir, solo por decisión propia, cambiar esta modalidad y volver a la anterior, vale decir, volver al trabajo presencial. El único requisito es que debe dar un aviso a su empleador, o si fuera el empleador el que quiere cambiar la modalidad, deben dar un aviso a la otra parte con 30 días de anticipación, por escrito. Pero pueden, sin ningún problema, volver al estado anterior que era presencial. Respecto del otro, aquel que fue contratado de un inicio con teletrabajo, bueno, ahí naturalmente que su contrato, cierto, la base de su contrato fue este régimen, por lo tanto, en ese caso van a tener que estar ambas partes de acuerdo para cambiar esta modalidad de teletrabajo a una presencial. Esa es una diferencia importante. Perfecto, ¿no? O sea, esa persona en definitiva que fue contratado desde un inicio en la modalidad de teletrabajo, esa es su modalidad y no se cambia salvo que medie acuerdo, ¿no? Entre empleador y trabajador. Bien. Yes. Y Claudio, aprovecho de preguntar lo último respecto al teletrabajo. ¿Qué pasa con la gente, con los trabajadores, obviamente, que teletrabajan? ¿Pueden ir a la empresa? ¿Qué pasa con ellos? Porque quizás de repente hay que ir a la empresa igual, no sé, ¿cómo se maneja eso, Claudio?
Imaginémonos, estamos en una situación de normalidad y una persona está, digamos, contratada como de teletrabajo y vienen las fiestas patrias. Y viene la celebración, periodos de normalidad, estoy diciendo, la celebración al interior de la empresa. Él perfectamente puede concurrir a esa celebración y puede hacerlo en cualquier circunstancia. O sea, de manera de no perder también el sentido de pertenencia a la empresa, porque uno empieza con esta modalidad que es lejana presencialmente, como que se empieza a desvincular, a sentir que no es parte de la organización, etcétera. Entonces, dentro de esta modalidad, siempre el trabajador tiene la posibilidad de ir a la empresa, de concurrir a la empresa, de participar en los eventos, reuniones que se realicen en ella, etcétera. Y el empleador, Claudio, tiene la facultad de obligarme, por ejemplo, a asistir a una reunión, algo que sea importante, que efectivamente no va a poder realizarse con la modalidad de teletrabajo, por alguna razón, por algún fundamento, por alguna causal racional, evidentemente razonable. ¿Podría el empleador obligarme a ir a la empresa? O sea, yo creo que sí, en la medida que se avise oportunamente, que sea una digamos, razón, que tenga cierto fundamento, podría obligarlo a asistir, efectivamente. Ah, porque, claro, yo si fuera abogado, además, en esos contratos igual, incluiría siempre en una de las cláusulas esa posibilidad, ¿no? Que el hecho que haya teletrabajo no exime que las oportunidades que corresponda deba concurrir a la empresa, digamos, porque a veces hay situaciones que son impostergables. Ahora, Gustavo, te pregunto, ya que al teletrabajo le hemos dado bastante y coincidimos los tres que el teletrabajo es algo que no vamos a poder medir, no vamos a poder evaluar sino hasta que volvamos a la normalidad, pasemos a un tema que a mi juicio va a ser complejo. Sabemos que muchas empresas están con problemas, otras van a estar con más problemas en un tiempo más. Y es factible o es posible que hayan despidos, como ya los han habido. ¿Cuál crees tú, que me la imagino evidentemente, que va a ser la causal que se va a invocar en esos casos? Gustavo. Bueno, yo creo me la que imagino, pero prefiero que la digas tú. Bueno, es muy probable que la causal de necesidades de la empresa sea una de aquellas más utilizadas por los empleadores para poner término a la relación con sus trabajadores, ¿no? Me parece que va a ser una causal que va a ser muy utilizada, pero no debemos olvidar que no es una causal que se pueda utilizar simplemente porque así lo quiso el empleador. Es una causal que es objetiva, debe cumplir determinados requisitos, estándares técnicos, no tan solo jurídicos. Por lo tanto, es una causal, pero pueden haber otras también, Marco Antonio, ¿no? ¿Cómo cuáles? A ver, por ejemplo, ¿cómo cuáles se te ocurren? Perfectamente, alguno de los trabajos en virtud del cual fui contratado llegue su fecha de término, por lo tanto, la conclusión del trabajo o la faena. En definitiva, tenemos todas las posibilidades que nos da el código de poner término a la relación laboral, ¿no? ¿Qué pasa? Disculpe, claro, porque también no solamente término la faena, también podría suceder que por falta de recursos económicos en la empresa, la faena no pueda seguir adelante, ¿no? Sí. En una situación como esa, ¿qué sucede? Eso sería un poco no necesidad de la empresa, podría caber en ese contexto. Sí, porque Gustavo y Claudio, recordemos, por favor, que esto, claro, nosotros estamos hablando hoy día de la pandemia, pero la gente parece ser que tiene re mala memoria. La cantidad de despidos que hubo después del estallido social fue increíble, ¿no? En enero las cifras eran altísimas justamente por los perjuicios sufridos por muchas empresas y sobre todo por pequeñas y medianas empresas. O sea, incluso hubo empresas que fueron destruidas o que sufrieron severos daños. Bueno, efectivamente ese empresario no le quedó más que despedir a sus trabajadores. Mira, aquí en ese aspecto, o sea, la causal hoy día, necesidades de la empresa, lamentablemente para los trabajadores, tiene un fundamento que es plausible
y que es un hecho público y notorio, que son los cambios en la economía. O sea, la falta de ingresos, la falta de ventas de aquellas empresas que vendían, salvo los alimentos que no se han visto afectadas, es algo que es absolutamente cierto. Es un dato duro. Es un dato duro y es un dato objetivo que nadie podría desconocer. Podrías tú, o sea, ahondar un poco más con tu libro de ventas, con tu balance, etcétera, pero es algo fácilmente demostrable y que va a justificar despido. Entonces, frente a un juicio que pudiera intentar el trabajador, si se invocara esa causal basada en cambios en la economía, en menores ingresos, etcétera, etcétera, y eso se demuestra, a mi juicio va a ser fácilmente demostrable. Bueno, a ustedes, Gustavo y Claudio, corríjanme si me equivoco, les ha aumentado bastante, ¿no? En la oficina la cantidad de juicios laborales, ¿no? Efectivamente, y porque los despidos realmente se han producido no siempre ajustados a derecho. Claro, porque a usted a veces les corresponde asesorar, asistir al empleador y en otras oportunidades les corresponde asistir a los trabajadores. O sea, ustedes son abogados que normalmente están en ambos lados del mostrador, ¿no? Sí, efectivamente, porque las necesidades son de ambas partes y ambas partes pueden invocar causas legítimas para recurrir a la justicia. Exactamente. ¿Algo que agregar respecto a este tema, Gustavo, de lo que estamos conversando? Porque como ustedes son los especialistas, acuérdese que usted es nuestro licenciado en ciencias jurídicas estrella, ¿no? En la oficina. Por lo tanto, me gustaría que siempre nos complemente con su sabiduría, ¿no? Sí, yo recojo lo que comentó Claudio, ¿no? Y de pronto podemos tener auditores que tengan una pyme, que tengan una empresa y que estén pasando por esta circunstancia lamentable, ¿cierto? Que su economía no anda bien y se van a ver en la necesidad de despedir a muchos trabajadores. Es una decisión que convengamos que no es fácil tomarla y nadie la quiere tomar, salvo casos extremos, ¿no? Pero el consejo que yo les daría a esos auditores que tengan una empresa, una pyme, ¿cierto? Acá lo fundamental es que la carta del despido debe ser una carta, lo óptimo es que esa carta sea redactada por un abogado. Y si es por Sepúlveda Escudero, bueno, es mucho mejor, ¿no? Pero el consejo es que una carta de despido debe ser una carta muy bien elaborada. Y aquí quiero retomar lo que comentó Claudio. El hecho concreto puede ser objetivo, puede existir, pero si la carta no guarda relación o congruencia con los hechos, le puede tener una mala experiencia en los tribunales de justicia. Entonces, Claudio, en ese sentido, incluso como profesor de la cátedra, puede explicar que la carta de despido es fundamental en estos casos. ¿Qué tan fundamental es, Claudio? A ver, ¿qué tan fundamental? Cuéntale a la gente. Efectivamente, o sea, una carta de despido, para que los auditores se formen una idea, muchas veces puede significar 2 o 3 hojas explicando las circunstancias que rodean al despido. O sea, así de extensa, Claudio. 2, 3 hojas. O páginas, perdón. Páginas de extensión, porque para fundamentar bien el despido tú tienes que escribir, por ejemplo, por decir algo, pero vamos a una causal, la necesidad de la empresa. Entonces tú dices, con esta fecha, comunica usted, se pone término su contrato de trabajo por la causal prevista en el artículo 161, necesidad de la empresa, basada en cambios en la economía y menores ingresos de la empresa. Esto se representa porque durante el ejercicio del año 2019 la empresa tuvo ingresos, por ejemplo, de 100 millones de pesos y en lo que va corrido este año han decaído a 20 millones de pesos. Eso se ve reflejado en el balance, en el libro de ventas, en la facturación de la empresa, y tú tienes que de alguna manera, o sea, darle al trabajador una fundada explicación de por qué
esos cambios en la economía han afectado a los resultados de la empresa. De manera que el trabajador, frente a esa carta, pueda impugnarla, tenga todos los elementos para impugnarla. Correcto. Entonces, Correcto. Si tú le dices, lo despido por necesidad de la empresa por cambio de la economía, hasta ahí no vas a llegar la carta, esa carta es absolutamente incompleta. Y porque a la empresa le ha ido el mal. despido va a ser injustificado. Y eso va a significar que además de las indemnizaciones va a tener que pagar un recargo, que ascendería al 30%. Gustavo, ¿tú querías agregar algo, parece? No, Claudio lo acaba de mencionar, ¿no? Que en definitiva esta carta de despido yo la denominaría como una arma de doble filo, según el lado que tú lo veas, ¿no? Porque es una carta que si el empleador la elabora, como dice Claudio, una carta fundada, bien hecha, insisto, idealmente realizada por un abogado, va a significar que el despido No te separes de la compañía de Radio Hoy. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto@globalnews.cl y para mayor información visita www.global-news.cl. Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso. No tengo fácil acceso al WhatsApp. A ver. ¿Puede mandármelo al mío? Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la... Ya, le mandé WhatsApp a Claudio. Bien, volvimos. Ahí no sé si tuvimos un problema de conexión. Sí, de internet. De internet, ¿no? Pero de vuelta. Ya estoy con Alzheimer, ¿no? Me está tocando el alemán porque... parece ser, Claudio, que había una pregunta, alguna consulta de nuestros auditores. Sí, Miguel me la va a enviar, así que el máster. La reciba, ya. Vamos con la pregunta. Perfecto, tan pronto la recibas, Claudio, tú la lees al aire, ¿no? Bien, Gustavo, tal como te decía yo, retomando el tema, y algo más que retomar el tema, algo que te quería comentar o algo que te iba a decir. Si hay algo que en general no nos hemos referido en estos programas en que hemos hablado de derecho laboral, de derecho al trabajo. Marco Antonio, ahí está. ¿Puedo interrumpir? Tenemos dos preguntas. Sí. Bueno, excelente. La verdad que nos hace muy feliz siempre que los auditores nos escriban. Estimado, en primer lugar, felicitaciones por la ayuda que prestan con su programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me pueden obligar a firmar el acuerdo de paralización de la relación laboral, ¿qué pasa si no firmo el anexo? Esa es la primera pregunta. La segunda. Hola, soy Marcelo de la Florida. ¿Me pueden ayudar con la siguiente duda? Mi empleador me obliga a que tenga activa la cámara de mi PC las 8 horas de teletrabajo. Yo no quiero firmar el anexo porque si bien cumplo con mi trabajo, encuentro que es atentatorio a mi intimidad lo que piden. Buena pregunta, importante también. Gustavo, si quieres parte por la primera. ¿Por cuál quieres partir, Gustavo? Voy a comenzar por la segunda, ¿no? Respecto de la petición del empleador. Bueno, le comento, no sé si sabemos el nombre del auditor, pero en definitiva... Marcelo, efectivamente, como plantea, esa sería una petición del empleador absolutamente desmedida, desproporcionada, y en ese sentido, la Dirección del Trabajo, a través de los últimos 2 dictámenes sobre la materia, dejó muy claro y rayó la cancha, ¿no? Nos dijo que, si bien es cierto, el empleador debe implementar, bien digo, medidas de control a estos trabajadores, no
puede en ningún caso esta medida ser atentatoria contra dignidad, contra su intimidad, y no puede estar controlado 24 horas o 8 horas como él propone. 8 horas sería acá, las 8 horas ninguna diarias, posibilidad, ¿no? Ninguna posibilidad. El empleador puede efectivamente solicitar tu conexión para una reunión, para un informe, para recibir instrucciones, pero solicitarte una conexión permanente, no. La Dirección de Trabajo ha dicho que no, y los tribunales también. Efectivamente, tal como dice Gustavo, esa sería una medida bastante invasiva, por lo demás, a su intimidad, a su dignidad, y de hecho, por ejemplo, ni siquiera, vamos a poner un ejemplo, en un edificio, ni siquiera las cámaras de seguridad pueden estar apuntando a los trabajadores, sino que tienen que tener un panorama general, justamente para no afectar su intimidad, su dignidad, etcétera. Perdón, en el caso Marcelo, Claudio, me parece que él plantea que le están obligando a firmar algo, o es lisianamente que es el empleador el que le está solicitando que se conecte las 8 horas. No, es que dice que mi empleador me obliga a que tenga activa la cámara las 8 horas de teletrabajo. Yo no quiero firmar el anexo porque si bien cumplo el trabajo, encuentro que es atentatorio a mi intimidad. Efectivamente, no está obligado a firmar un anexo que contenga esa cláusula, y aún si lo firmara, esa cláusula seguiría siendo atentatoria contra su intimidad y su dignidad, y podría denunciar esto ante la Dirección del Trabajo. Correcto. Bien. Bueno, y nos queda una pregunta. Sí, nos queda la primera, ¿no? Sí, la primera. Nuestra autora utilizó la palabra paralización. Yo me imagino que esa paralización significará la suspensión laboral o paralización de las faenas. La repito. Mi duda es si me pueden obligar a firmar el acuerdo de paralización de la relación laboral. ¿Qué pasa si no firmo el anexo? Debe ser suspensión laboral. Yo creo que hay que hacer un distingo, porque cuando es una suspensión que opera por el acto de autoridad, no requiere el consentimiento del trabajador. Eso es una causal objetiva que opera de pleno derecho. Dicho de palabras simples, opera sin que las partes lo acuerden. Eso como primera aclaratoria. Pero si fuera el caso que propone la auditora, que le están solicitando que de mutuo acuerdo pacten una suspensión, el nombre lo dice, ¿no? Al ser de mutuo acuerdo, ambos tienen que estar conscientes de lo que firman y consentir en ello. Nadie la puede obligar. Claro, exactamente. Desde el momento que se llama pacto, tiene que ser acordado, tiene que ser de mutuo acuerdo, ¿no? Así es. Bien, se nos ha pasado nuevamente volando la hora, y es increíble, ¿no? Yo iba a mencionar un tema que estaba diciendo que cada vez que nos íbamos a referir a él, nunca nos hemos podido referir, y vamos a seguir en eso, ¿no? Pero dado que a mí realmente me afecta el alemán, Gustavo y Claudio, se los dejo lanzados porque para ver si en otro programa lo tratamos. Fíjate que nunca no hemos referido en detalle a todo lo que dice relación con el finiquito laboral, ¿no? Con el finiquito. Yo creo que ese es un documento importante, ¿no? Que justamente dice relación con dice digamos, o sea, está relacionado justamente con el término del contrato de trabajo. Entonces, se los dejo comprometidos a ustedes para la próxima vez que hablemos de temas laborales, para que no se les olvide, porque a mí seguro que se me va a olvidar. Bueno, señor licenciado en Ciencias Jurídicas, don Gustavo Alvarado, ha sido un agrado tenerlo con nosotros el día de hoy. Al abogado don Claudio Escudero, siempre lo tenemos, así que la verdad, él es panelista permanente, y sobre todo agradecer la excelente audiencia que nos brinda toda la gente que nos escucha, que parece ser que cada día, cada martes va en aumento, lo cual, bueno, nos compromete y nos responsabiliza en orden a hacer un programa lo mejor dentro de nuestras posibilidades, de teletrabajo, entre paréntesis. Sí. Bueno, también para ir cerrando, agradecer la participación de Gustavo, agradecer a nuestros auditores, nuestra fiel audiencia, y en el fondo de eso se trata, de hacer el derecho más entendible, más simple, en ayudar a nuestra audiencia, etc. Así que muchas gracias por seguirnos. Y Gustavo, por favor, despídase de su público. Bueno,
Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto, siempre un gusto compartir con ustedes. Encantado de haber participado hoy día y le aviso, ya apunto mi próxima participación para el finiquito. Así que ya quedo comprometido desde luego. Aunque Ananías González, el otro panelista, no le gusta tener muchos invitados. Ya vi su reclamo en el programa pasado, ¿no? Pensó que le estaban quitando su lugar, pero bueno, lo conversaremos, bueno, ¿no? Pero siempre decirle a nuestros auditores que en el evento que no haya quedado algo claro, siempre nos pueden contactar. Bueno, chao, Máster, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.